La reflexión que hacía partía de mi primera reacción cuando leí un poco sobre esta medida, y que a decir, al menos desde el punto de vista de una persona que está acostumbrada a un sistema de pensión más clásico europeo, es decir, pues esta medida es es una suerte de, para utilizar una expresión, pues pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que se está haciendo es utilizar parte de los fondos a partir de la cual una persona recibirá una pensión, ¿no? Puede utilizar esos fondos ahora para hacer frente a sus necesidades, pero este tiene como consecuencia que verá mermada su pensión en el futuro, ¿no? Y luego leí un poco sobre el tema y discutí un poco con algunas personas, con algunos chilenos también, y luego me di cuenta de que desde un punto de vista de una mentalidad europea, para decirlo así, o no, no tanto europea, pero desde una persona acostumbrada a otro sistema de pensiones, es difícil de entender, pero se ve que en el sistema chileno hay un problema de confianza o de satisfacción con el sistema, y que está muy relacionado con el problema de suficiencia de este mismo sistema, ¿no? Y el tema de la suficiencia, pues desde un punto de vista, bueno, se puede conceptualizar desde un punto de vista jurídico, e incluso cuando se habla de derecho a la seguridad social, es uno de los elementos que se integran en las definiciones constitucionales de lo que es un derecho a la seguridad social, e implica que un sistema de seguridad social, incluso, por ejemplo, por un sistema de protección contra la cesantía, un sistema de protección en caso de desempleo, ¿no? O un sistema de pensiones, pues tiene que dar prestaciones suficientes, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se analiza esta idea de suficiencia? Y ahí podemos adoptar varias perspectivas, y también depende de varios objetos, porque no todas las prestaciones en un sistema de pensión son las mismas, ¿no? Hay prestaciones que se pueden decir mínimas, que se dan, que se otorgan eh, como forma de solidaridad a los que no han contribuido o que no cumplen los requisitos mínimos para acceder a la pensión clásica del sistema, para decirlo así. Y hay que ver, estas prestaciones mínimas son suficientes o no son suficientes, ¿no? Pero luego la suficiencia, tal como se entiende constitucionalmente, pero también tal como está definida en estándares internacionales, como son los estándares de la OIT sobre eh, las características que un sistema de pensiones tiene que tener para ser mínimamente aceptable desde el punto de vista de estas normas, la suficiencia también se extiende a las prestaciones que no son mínimas, en el sentido de que, y esto va ligado también a la idea misma que hay de seguridad que hay en la seguridad social. Pues una pensión de vejez tiene que otorgar seguridad a sus beneficiarios, y eso quiere decir que pueda mantener un nivel de vida mínimamente digno, por una parte, pero por otra parte, esta suficiencia y esta seguridad va más allá de este nivel de vida mínimamente digna, que a veces se confunde con lo que puede ser la línea de pobreza, y donde también se confunde un sistema de pensiones como un sistema que tiene como objetivo evitar la pobreza, pero no, un sistema de seguridad social va mucho más allá que la lucha contra la pobreza, ¿no? Bueno, a partir de esta introducción os he preparado una pequeña presentación sobre el problema de suficiencia del sistema chileno, y luego algunas comparaciones con sistemas extranjeros a partir de esta idea de suficiencia. Eh, Os comparto mi pantalla a ver si funciona, porque a veces tengo problemas para hacerlo. No sé si puedo, sí, yo creo que podéis verlo, ¿no?
Bueno, esos son elementos de clasificación a tener en cuenta cuando uno compara, pero podemos volver a esto, pero no me voy a eternizar, quiero que la presentación sea más breve, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta las pensiones mínimas del sistema chileno, que son este pilar básico, este pilar solidario, como se llama, que sería correspondiente a pensiones mínimas que hacen parte del pilar legal o del primer pilar de la mayoría de las pensiones de otros sistemas. Y aquí se puede ver que esta pensión básica solidaria, que está dirigida a 60% más de la población con menos recursos, para decirlo así, en 2018 estaba por debajo de la línea de pobreza Casen. ¿Vale? Aquí no estoy diciendo que la línea de pobreza es una herramienta es aceptable para medir la suficiencia de una prestación mínima. No estoy diciendo que ingresos a este nivel pueden garantizar un nivel de vida digna. Es más, a partir del estudio que he hecho del sistema chileno, es la única medida concreta, comparable con otros países que existe, que se maneja cuando se habla de pensiones mínimas y de prestaciones mínimas en Chile, ¿no? Y es un indicador muy poco complejo y demasiado sencillo y no correspondería con lo que puede ser una vida digna, ¿no? Pero a nivel operativo es el indicador con el cual he trabajado, ¿no? Y se podía ver que en 2018 la pensión básica solidaria era 66% de la línea de pobreza. Entonces, incluso por debajo que una línea que podemos estar de acuerdo que no garantiza una vida digna. Se puede ver que las reformas de los últimos años han elevado un poco esta pensión mínima y ahora está alrededor de esta línea de pobreza. Ahora bien, además hay otro elemento solidario, es el aporte previsional solidario, que es un complemento que se paga a pensionistas que ya han invertido suficientemente en el sistema como tener una pensión, pero que es todavía bastante baja, ¿no? Y aquí se ve que también desde la reforma es mucho más satisfactorio, a partir del momento se tiene en cuenta esta línea de pobreza, ¿no? Se ve que a partir de una pensión base de 25.000, con el complemento que aporta el Estado, bueno, el Fondo Solidario, se acerca uno a la línea de pobreza. Aquí, más a nivel, desde un punto de vista comparativo, aquí son cifras de la OCDE, y aquí se puede ver el equivalente a la pensión básica solidaria. Y se puede ver que Chile se encuentra pues, en la cola de la tabla y eso es el porcentaje del ingreso mediano. Se ve que en porcentaje del ingreso mediano, aquí la pensión básica solidaria es alrededor de 14, 13, 14 por ciento de este ingreso. Y también no olvidemos que en Chile se puede decir que de manera comparativa el ingreso mediano tampoco es un ingreso muy alto, ¿no? Un salario muy alto. Aquí es el equivalente del aporte previsional solidario, entonces que complementa unas pensiones que son insuficientes. Y aquí Chile de nuevo no se encuentra en el mejor de la tabla y aquí se ve que sí que el sistema puede ser un poco mejor en el sentido que permite acercarse a una pensión que equivale a un poco menos de 20% del salario mediano. Pero eso es hablando de pensiones mínimas, ¿no? De prestaciones mínimas, que son dirigidas a los que no han tenido carreras suficientemente amplias como para llegar a una pensión o no han tenido ingresos suficientes como para hacer aportaciones suficientes al sistema, ¿no? Pero cuando hablamos de suficiencia también hay que tener en cuenta lo que el ahorro pensional, ¿no? Que la pensión para la gran mayoría de la población que sí ha podido aportar suficientemente como para llegar a una pensión tal como se calcula, pues aquí se puede ver que en Chile, de nuevo, a nivel del... Aquí lo que se indica son los porcentajes de substitución de los ingresos previos a la jubilación, ¿no? Entonces, en Chile se ve que un jubilado masculino mediano tendrá una pensión del 37,3% de sus ingresos inmediatamente previos a la jubilación. Y esto
además de ser bastante bajo desde un punto de vista comparativa, cuando se encuentra los otros países, está por debajo de los estándares de la OIT, que prevén ya una tasa de sustitución que es muy baja, que es de 40%. No hay que olvidar que este estándar internacional es un estándar que ha sido negociado en 1950, cuando todos los sistemas muy desarrollados de pensiones o de seguridad social todavía estaban en fase de construcción, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, se puede decir que hay una insuficiencia notable. Y ahora bien, otra manera de eh, igual no muy precisa y un poco no ortodoxa de acercarse a esta idea de suficiencia, es decir, básicamente, pues cómo se financia el sistema. Y aquí podéis ver eh, que de manera comparativa en esta tabla, ¿no? En muchos países hay un sistema público, ¿vale? Que en general un sistema de reparto, no un sistema de capitalización como en Chile, a veces un sistema de cuentas nacionales, que sería como un sistema con cuentas individuales ficticias, en el cual se podría comparar al sistema chileno, que una vez llegado a la jubilación se adiciona todas las aportaciones que ha hecho el trabajador y se divide por su esperanza de vida y esto será la pensión que le tocará, ¿no? Y eso es una diferencia con los sistemas más clásicos de reparto, donde se fija el monto de la pensión en el día que uno se jubile en función de diversos criterios y esa es la pensión que recibirá y no depende tanto de las circunstancias personales del trabajador, ¿no? Pero más de su historia contributiva. Pues entonces, cuando se ven los sistemas públicos, a veces van también complementados sistemas privados, que pueden ser a través de cuentas individuales, como el sistema chileno, pero también, y de manera general, son sistemas ocupacionales que se gestionan a través de aportaciones que hacen las empresas y que negocian las empresas con los sindicatos, con los trabajadores, a veces con la intervención del gobierno, ¿no? Y aquí lo que se toma en cuenta todas las aportaciones obligatorias de trabajadores y empleadores durante la vida laboral. Y aquí se ve que en Chile el sistema se financia, excepto la parte solidaria que se financia con impuestos, ¿no? Pero el sistema previsional de base se financia con una aportación del 10% del trabajador. Cuando se ve en Dinamarca, la parte que se genera a través de cuentas privadas, hay 4% de aportación del trabajador y 8% del salario aportado por el empresario, ¿no? El empleador. Pero no hay que olvidar que en este caso también hay un sistema de una pensión pública que es financiada directamente a través de impuestos y que es la misma para todos y que es bastante elevada. Eh, Podemos tomar otros países, si ve, por ejemplo, Holanda, donde el sistema público es financiado a través de una aportación únicamente del trabajador, pero el sistema privado obligatorio complementario pues, se financia con 14% de aportaciones de los empresarios, ¿no? Y Polonia también, que yo creo que es un sistema interesante, porque el sistema público es un sistema mixto de cuentas nacionales, y de capitalización individual. Un 50% sería un poco como el sistema chileno y los otros 50% con cuentas nacionales. Y aquí se ve que la aportación, de nuevo, es mucho mayor que en el sistema chileno y también mejor repartida, ¿no? El sistema sueco, etc. Entonces se ve en el total de las contribuciones al sistema, se ve que el único país que se acerca en esta tabla a Chile es Dinamarca, pero aquí Dinamarca solo se tiene en cuenta la pensión complementaria y no la pensión de base que se financia a través de impuestos. Entonces, yo creo que uno de los problemas básicos de la suficiencia chilena, de manera general, no de manera sistémica, y aquí no entro en los casos particulares que pueden ir ligados a carreras irregulares, el problema, el impacto en género también, que tiene mucha influencia en la merma de pensiones, pero aquí de manera sistémica se ve que el sistema está totalmente infrafinanciado. Y también es uno de los problemas de esta falta de confianza. Pues con esto, para no alargarme demasiado, ahí os daba algunos problemas, algunas situaciones en las cuales existen en sistemas de pensiones privados, sistemas de capitalización o sistemas ocupacionales una posibilidad para el trabajador de rescatar parte de su pensión, ¿no? Que es la figura que se acercará al rescate del 10% que se hace ahora. Se ve que en España la pensión de capitalización, que es una pensión individual y que es muy, ¿cómo decirlo? Es muy marginal, ¿no? Es totalmente voluntaria, es muy marginal, pero se permite rescatar parte de los ahorros en un momento de la vida del trabajador cuando
se queda en desempleo y no recibe prestación, por ejemplo, ¿no? O en el contexto de despido en una reestructuración empresarial. Países Bajos en caso de reestructuración cuando se tiene más de 55 años. Y otros sistemas prevén una posibilidad, y aquí en general no se trata de la pensión legal, porque esta es totalmente intocable, ¿no? Pero en las pensiones voluntarias complementarias o algunas obligatorias se permite rescatar parte de la pensión, pero mediante el pago de impuestos muy altos, que pueden llegar hasta 50% del monto retirado. Y para acabar, solo para poner un poco este retiro del 10% en perspectiva del resto del sistema de seguridad social chileno, yo creo que aquí hay un problema, es que esta medida al final lo que también enmascara es la falta de otras medidas que podría tomar o que debería tomar el Estado para ayudar a la parte de la población más afectada, ¿no? Y en general se puede imaginar que la merma de ingresos que puede provocar el retiro del 10% en general puede venir con la pérdida del empleo debido a la crisis, ¿no? Y entonces aquí se ve que miremos a la prestación social que se prevé ya de manera básica en esos casos. Y aquí es la prestación del Fondo de Cesantía Solidario para los que no tienen inversiones suficientes en sus cuentas de cesantía, ¿no? Cuentas individuales. Y aquí se puede ver que una persona que recibe prestaciones de Fondo de Cesantía Solidario, pues de nuevo recibe prestaciones que que llegan muy rápidamente por debajo de la línea de pobreza. Una persona, por ejemplo, que el valor inferior, que es el mínimo que uno puede recibir de este fondo, a partir del segundo mes ya cae por debajo de la línea de pobreza. Y una persona que ha recibido el ingreso mínimo, pues a partir del segundo mes, a partir del tercer mes, pues cae por debajo. Y una persona que ha recibido el salario mediano, pues de nuevo a partir del cuarto mes, pues llega ya por debajo de la línea de pobreza. Entonces, aquí solo es un elemento, no hay una relación de causalidad, pero solo para reforzar esta impresión, ¿no? Impresión de la insuficiencia del sistema de protección social que legitima al final una medida que desde el punto de vista de un sistema de pensión más desarrollado no sería totalmente impensable porque pone en peligro la pensión futura del pensionista que rescataría esta pensión. Bueno, con esto acabo. Yo creo que tenía mucho más que decir, pero veo que me estoy pasando un poco el tiempo y para abrir la discusión, pues estoy abierta a todas las preguntas o aclaraciones que necesitéis. Traje una amiga aquí para que nos acompañe en esta conversación. Esta es mi amiga, ¿ya? Esta es el sartén, ¿no? O la sartén con la que hemos estado caceroleando desde hace un buen tiempo, y no solo esta última semana. Es interesante que esta semana se celebró caceroleando. Aquí, por lo menos en San Miguel, donde yo vivo, la gente estuvo caceroleando, celebrando la medida de aprobación del 10%. Fue una medida de celebración. Pero es curioso porque la cacerola, yo por lo menos la vengo escuchando desde el año 83, ¿no? Así, por distintos motivos, ¿no? Pero normalmente como gesto de protesta, como un llamado de atención a través del simbolismo del hambre, de la, de la pobreza, ¿no? Y como también gesto colectivo, todos tenemos cacerolas para tocar, en fin. Pero ahora se usó como celebración, entonces hay un gesto de vuelta de este símbolo de la cacerola. Y a propósito de eso, quisiera abrir la conversación con Raúl y le quiero hacer algunas preguntas, ¿no? Quiero abrir un poco esto, algunas preguntas, darle la palabra. ¿Qué, qué, bueno, esto es para todos, para todas, ¿no? Y tampoco la intención es resolverlo, ¿no? Sino que nos abran un poquito el espacio. ¿Qué está pasando en Chile? Y pase lo que pase, sea lo que sea, aquello que esté pasando, ¿no? Abre esto el campo o al menos abre fisuras más allá, ¿cierto?, de la construcción o del análisis técnico-económico que podamos tener sobre el tema del fondo de pensiones, hacia lo cual ya apuntaba, creo, en la dirección también de algunas cosas que nos planteaba Alexandre. ¿Qué sucede con esto en términos políticos, ¿no? ¿Qué imagen de seguridad social está dentro de los límites de lo posible, de lo imaginable en el proceso político que estamos viviendo, que esperamos que sea de transición hacia alguna otra cosa? No sabemos todavía bien cuál será su valencia ni su
significación. En esta etapa donde las posiciones políticas de significado flotante parecen tener tanta relevancia, tanta importancia, tanto éxito, sobre todo en algunas latitudes. ¿Cómo afirmar el tema de la seguridad social? ¿Cuál es su valencia, su constitución identitaria? Alexandre usa un término en algún trabajo que revisé por ahí, que es bastante interesante, el término de flexiprecariedad, ¿no? A propósito de poner en entredicho este diálogo entre riesgo y seguridad, ¿no? Que podría ser bastante interesante en general para lo que nos interesa sobre temas gubernamentales. Bueno, pareciera que una condición nueva, además, se empieza a construir en esa perspectiva. Por otro lado, también es cierto que este sistema de capitalización individual, esto lo podemos discutir hasta donde entiendo, que nace en Chile el año 81, ¿no? A partir de la década del 90 comienza su contagio, ¿no? Hacia otras partes del mundo. En distintos países comienzan a subirse a esto con distintas mixturas, como nos ha dicho también Alexandre, con un componente a veces básico del Estado, con otros componentes mutualistas, de aportes patronales, cosas que también han existido en cierta medida en Chile, pero se han minimizado. Existían más antes. Pero se da este proceso de contagio. ¿Es posible revertir algo de estas magnitudes? ¿Es posible revertir una situación de este tipo? ¿Es posible pensar en un sistema de seguridad social? ¿Hasta qué punto es cierto este diagnóstico que a veces sale tanto por los medios de que los sistemas de reparto colapsaron, fracasaron, no se la pudieron con las tasas de reemplazo, no se la pudieron con la curva demográfica? ¿Hasta qué punto es cierto este elemento? Porque sucede muchas veces, ¿no?, que a propósito de los sistemas normalmente mixtos, ¿no?, hoy día que mencionaba Alexandre, tenemos un dato básico, y es que dan pensiones, ¿no? Tendrán problemas de deuda, arrastrarán mochilas pesadas, pero entregan pensiones, ¿no? Y tenemos este dato básico en Chile que al parecer nuestro sistema es incapaz de entregar pensiones, ¿no? A menos que sean en unos mínimos muy particulares. Entonces, la administración de un mínimo vital, ¿no?, aparece como un objetivo imposible de lograr con este sistema. El más antiguo, además, de los que tenemos. Bueno, lanzo todas estas preguntas, ¿no? Para partir de alguna u otra manera por donde te sientas más cómodo, para ver qué cosas quieres acentuar. Nos interesa mucho en qué cosas has estado reflexionando tú, cuáles son los elementos que te han llamado la atención de esto que estamos viviendo, y por supuesto algún diálogo con lo que planteaba Alexandre. Eso, muchas gracias por compartir con nosotros también, Raúl. Muchas gracias, Alexandre. Y te cedo la palabra. Es indudable que hay un interés bastante extendido, ¿eh? Porque uno lo nota por el número de invitaciones también que se van dando para tratar de ubicar históricamente qué momento estamos viviendo, ¿eh? Y yo creo que el 18 de octubre tiene un sentido de acontecimiento histórico, ¿eh? Hay un autor que me gusta mucho, que es Alain Badiou, que es un francés que trabaja la idea de acontecimiento y que para eso tiene que debatir un poco con lo que ha sido predominante y que a mí me gusta mucho, en todo caso, esa aproximación, la aproximación brodeliana de la larga duración, ¿eh? O sea, finalmente el historiador lo que tiene que hacer, más que detenerse en eventos y en pequeños detalles de la historia, por decirlo, tiene que saber leer las grandes tendencias que se están produciendo. En su momento fue muy importante, él fundó una escuela, Los Anales, pero Badiou, de manera muy perspicaz y sin negar completamente lo otro, nos abre los ojos también a ver cómo ciertos momentos, ciertos acontecimientos son acontecimientos que cambian la historia, que transforman, donde lo que se hacía inteligible antes se rompe y surgen ideas y cosas que no podían surgir antes de ese acontecimiento. Hay algunos autores, como el propio Zizek, que le dicen, cuidado, es verdad eso, pero casi siempre
esas nuevas representaciones, aquel surgimiento de cosas que no estaban antes del acontecimiento, normalmente actualizan algo que estaba flotando. Pero es una discusión ya más teórica, o sea, histórica, pero con eso no rompe la importancia del acontecimiento. Y yo creo que la lectura de fondo de lo que pasó el 18 de octubre, para ponerle esa fecha, porque sabemos que no fue un día, digamos, tiene ese carácter de acontecimiento. Y es un acontecimiento que, a mi modo de ver, pone en cuestión ya más de fondo un sistema que se impuso coactivamente en la sociedad chilena. Las modernizaciones de principios de los 80 son impuestas de una manera realmente brutal cuando uno analiza. Yo recuerdo la gente como tenía miedo de no inscribirse en una AFP. O sea, se hizo con un miedo que finalmente, para los que les gusta la historia, descubren que siempre esos miedos algún día florecen o se muestran. Pueden quedar retenidos durante mucho tiempo, esos sentidos de humillación o de miedos, sencillamente, de alguna forma encuentran la manera de expresarse. Se transmiten generacionalmente. Entonces, creo que si partimos de la idea de acontecimiento histórico, como algo que se expresa en Chile en el 18, creo que se abre un camino de transiciones y sistemas referenciales. O sea, se empiezan a prefigurar con cierto sentido de realidad la idea de que hay que tener ideas transicionales o referenciales y que plantean la posibilidad de caminos transicionales a esos sistemas referenciales. Y por tanto yo creo que eso es lo que entramos en muchas materias. Y normalmente cuando se entra en una sociedad, empieza a entrar en eso, tiene que empezar a mirar también la historia, qué es lo que ha pasado antes. Y empezamos lo que dice Alexander, descubrimos, entre comillas, descubrimos que en la historia de la seguridad social han existido siempre tres pilares, o han estado presentes, no sé si llamarle a todos pilares, pero han estado presentes. El reparto, que fue algo que se fue imponiendo, las generaciones actuales o activas, como se decía, hoy día hay un cierto descrédito de esa palabra, esa dicotomía activo-pasivo, pero para no perdernos en eso, las poblaciones activas desde el punto de vista laboral financiaban a las poblaciones entendidas como pasivas. Y efectivamente, como sugiere Adán, eso empezó a tener algunos problemas, los aumentos de la esperanza de vida, la disminución o el cambio entre población pasiva y población activa, la propia inseguridad en el trabajo. O sea, una serie de aspectos empezaron a poner en cuestión eso, pero yo estaría lejos de determinar que ese sistema estaba completamente desfondado. De hecho, porque en parte existe. En parte existe lo que muestra. Pero ese fue un primer pilar, un primer pilar que estuvo en la fundación de la idea de la seguridad social, el reparto. La segunda fue la capitalización individual. Si uno examina la historia, siempre ha existido algo de capitalización individual y siempre ha existido algo de pensión básica solidaria, es decir, para una serie de circunstancias excepcionales había también una serie de normas que permitían asegurarle a alguien, o por lo menos era el imaginario al cual había que avanzar. Porque cuando entramos a América Latina podemos decir que todo esto existió, pero existió en una tonalidad menos amplia que en el sistema ideal, en su expresión más ideal, que fundamentalmente estuvo en Europa, además. Y estos tres componentes han estado presentes en la historia. Es decir, lo que hace el modelo chileno, pero que también se expande, es poner el eje capitalización individual como el eje central.
o sea, una de las cosas, aquí pasa algo también que tiene que ver con lo que analiza Polanyi con respecto a las formas que ha tenido la economía en la historia, en que en el siglo XIX lo que se intenta es poner a uno de los principios de organización de la economía, que era el mercado, como casi el único, en la utopía liberal del siglo XIX. Aquí, en el neoliberalismo, hay una cierta vuelta al mercado autorregulador y está la idea de que la capitalización individual, donde uno asegura sus propias condiciones, y que siempre fue criticado, que iba a reproducir en la etapa pasiva las desigualdades de la etapa activa. Esa fue la primera crítica de fondo, ¿eh? Puso a este pilar. Entonces yo creo que el tema al que entramos hoy día, en esta idea de sistema transicional e ideas referenciales, es volver a colocar las cosas en equilibrio, y posiblemente introducir otras. Y aquí hago mi segundo comentario, para no acaparar tanto la palabra. Uno podría decir que, desde otra perspectiva, que la vida de la vejez, porque aquí quiero hacer una distinción, o mejor dicho, voy a hacer una afirmación. No reduzcamos la calidad de vida de los viejos a las pensiones que reciban. El tema de la calidad de vida de los viejos es mucho más que las pensiones que se reciban, ¿eh? Y lo que podemos plantearnos desde esa perspectiva más amplia, que podríamos tener 4 respuestas en el sentido de desde qué ángulos, desde qué puntos de mira enfrentamos eso. Una es el mercado, y que sabemos que cubre un porcentaje menor. Cuando digo mercado, estoy pensando en oferta, por ejemplo, de residencias, como pasa hoy día en ciertos segmentos de la sociedad chilena y de otras sociedades, donde hay ofertas de residencias y hay demanda de residencias para tener una vida final como viejo. El mercado es una perspectiva que cubre extraordinariamente poco y a su vez tiene una serie de cosas criticables, como segregaciones, qué sé yo. El segundo sería la familia, ¿ah? Y lo que se observa hoy día, los estudios más, digamos, profundos, es que hay cada vez más dificultades de las familias para sostener a sus viejos. O sea, por distintas razones, no me voy a meter en las razones que pueden ser desde el egoísmo propio, las rupturas de relaciones primarias más fuertes antes, puede haber de distintos. Solamente estoy constatando que la familia cada vez asume más dificultosamente a sus viejos. O sea, tenemos dificultad con el mercado, que alcanza poca, tenemos dificultad con la familia, tenemos dificultad con el Estado, el Estado de los últimos 30, 40 años se ha desequipado en general en el mundo, y Chile es un caso de neoliberalismo precoz y radical, por tanto con mayor fuerza, se ha desequipado para atender el mundo de los viejos. Y hay una cuarta que se plantea como potencialidad y que tiene más que ver con ideas más alternativas, a propósito de lo que pregunta Adán, y que tiene que ver con capacidades autoorganizativas de los viejos. Esto tiene peligros también, tiene el peligro de la segregación, pero de la autosegregación. Pero uno podría pensar como parte, porque uno tendría que decir que algo el mercado puede hacer, el Estado debe hacer mucho más. Las familias también pueden recuperar un cierto modo de vida y una cierta forma de concebir las relaciones primarias que les permita con menos estrés y con más agrado también asumir a sus viejos, ¿no? Pero uno podría agregar este cuarto elemento más comunitario, más de una sociabilidad, más en el terreno de la sociedad, que del Estado, del mercado y de la familia, donde
se plantee una manera de enfrentar una situación donde la vejez está mucho más expandida. Eso me parece súper... ahora, para eso hay que entrar en el tema de qué es lo que es la seguridad, ¿eh? La seguridad social, ¿eh? Tener una cierta idea de seguridad social y una cierta idea del Estado también frente a eso. Y hay una pequeña mención. Yo creo que podríamos estar a las puertas de o sea, haciendo un esquema. Los estados liberales del siglo XIX, en algún momento, a principios del siglo XIX, perdón, en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a transitar hacia estados sociales. La discusión sobre las pensiones en Inglaterra, por ejemplo, se inicia en 1880. En 1848, en lo que algunos señalan, es la primera expresión de un Estado que empieza a asumir temas de seguridad social. El año 48, 1848, los talleres, la seguridad en el empleo de Louis Blanc, que eran especies de, con apoyo del Estado, creación de empresas cooperativas, autogestionarias, pero con impulso del Estado, para resolver lo que en ese momento se llamaba o que Louis Blanc entendía como el deber del empleo de parte del Estado, de generar empleo. Entonces, y lo que es interesante es que esa mutación, ¿no? Ese cambio, esa transformación de estados liberales en estados bienestares o sociales o providencia, que empieza lentamente en la última mitad del siglo XIX, supone un tránsito para un estado de bienestar más maduro. Estamos hablando de 40 años, de 40, 50 años. Los estados de bienestar no se crearon en una especie de congreso de los estados, de los países, que deciden creemos estado de bienestar frente a situaciones, sino que empiezan políticas de empleo, con los viejos, seguros de accidente, y con avances distintos entre país y país. Y donde una idea muy interesante es que en la mayoría de esos países, esta cara social del Estado va penetrando como la prolongación de la democracia. O sea, democracia y Estado democrático empieza a ser indisolublemente unido a la idea de que ese Estado tenga más responsabilidades sociales. Salvo en el caso alemán con Bismarck, que es muy interesante por eso, en que la expansión notable para la época de una legislación social no se da como expansión de la democracia o como una cara que tiene que tener la democracia para entenderse como tal, sino que en el caso de Bismarck ocurre ese fenómeno como forma de asentar un proceso autoritario, como forma de consolidar un proceso autoritario. Pero en general lo que ocurre, bueno, ese estado social se desarrolla, se sigue desarrollando como realidad y como imaginario hasta los años 80, acompañado de dos expresiones más que tuvo el Estado del siglo XX, que a mi modo de ver marcan la historia del Estado del siglo XX, que son, por lo menos en un terreno socioeconómico, porque claro, hay otros terrenos en que habría que crear otras cosas, pero en el terreno socioeconómico está esta vertiente social del Estado, está lo que integra Keynes en los años 30, que también es antiliberal, no anticapitalista, antiliberal. Porque lo que dice Keynes, mire, si dejamos el sistema capitalista a la regulación del mercado, tenemos crisis cada vez más grandes. Por tanto, el Estado tiene que intervenir con políticas monetarias y políticas fiscales. Y la otra expresión, que es más cercana a nosotros, en nuestra historia latinoamericana, el Estado desarrollista. Es decir, si queremos pegar un salto, en la terminología desarrollista, queremos pegar un salto como sociedad, tenemos que darle al Estado un rol en algún grado protagónico, con más protagonismo, con menor protagonismo, pero algo de protagonismo. O sea, Estado desarrollista, Estado social, Estado keynesiano, son tres
dimensiones que se encarnan en la acción, en la construcción institucional del Estado, y que tienen tensiones y tienen complementariedades entre sí. Entonces, uno podría decir que estamos iniciando, o podríamos pensar que estamos iniciando un proceso de, bueno, luego de eso, los 80, lo que viene es la construcción de un Estado liberal nuevamente. O sea, si uno analiza los últimos 50 años, con distinta fuerza o con distinta intensidad, la fuerza que ha predominado es un intento más de cierta cierta idea de Estado liberal, no en el sentido político liberal, sino que estoy usándolo en un sentido más socioeconómico. Y lo que podríamos estar comenzando, si es cierta una lectura en el caso chileno, y el caso chileno a su vez expresaría o encarnaría procesos un poquito más amplios, lo que podríamos estar entrando es en un proceso de, después de 40 años, 50 años, el liberalismo, si tomamos los años 80, 40, 50 años, una cierta torsión, un cierto giro hacia una nueva referencialidad, que no es simplemente la vuelta al estado de bienestar antiguo, sino que hay un cierto vacío respecto y yo enmarcaría la discusión que estamos en el momento que estamos en Chile y la discusión que entramos, porque ya hasta el presidente habla de una macro, no sé lo que está pensando realmente, porque es difícil, pero habla de una macrocirugía. O sea que este sistema requiere una macrocirugía. Pero recordemos que para el pensamiento liberal muy ortodoxo chileno, hay cambios que desde otras miradas no son muy grandiosos, pero para esa mirada ortodoxa son transformaciones extraordinariamente grandes porque han tenido una mirada muy extremadamente liberal. Creo que hay un elemento que hay que subrayar y que puede ser una aportación desde España, donde el sistema de reparto, que es uno que se considera uno de los más generosos visto en su conjunto, al final ha parecido bastante resiliente después de 30 años de ataques por varios sectores para desacreditarlo por una parte, y utilizando varios argumentos, ¿no? Y la demografía o la evolución de la demografía, que es un desafío, pero el problema es que se ha vuelto en muchos casos en un pretexto, ¿no? Para intentar desacreditar los sistemas de reparto, porque el problema demográfico, y ahora sí que después de tantos años empiezan a salir estudios de autoridades más o menos independientes que enseñan que el problema demográfico, hasta un sistema muy generoso como España, sí que va a crear un problema, pero un problema muy transitorio, que en principio va a abarcar unos años, unos 10 años, pero que después la evolución demográfica va a volver a su cauce, y entonces es un problema extremadamente transitorio, que no legitima estos cambios, ¿no? Y ahí se puede ver que hubo, por parte de grupos de intereses, y sobre todo bancarios y otros, un ataque bastante sistemático a sistemas de reparto. ¿Por qué? Desde un punto, de nuevo, porque yo conecto con esta idea polanyiana, ¿no? De esta idea de que el mercado está intentando colonizar todos esos espacios sociales donde la lógica de mercado no está, ¿no? Entonces la idea era promover los planes de pensiones privados, pero en España se puede decir que ha sido un fracaso. Primero, por los pocos resultados que han dado los planes de pensiones, y en manera general los sistemas de capitalización alrededor del mundo no han dado las expectativas o no han correspondido a las expectativas que prometían. Y todos los aspectos, sistema chileno, por ejemplo, había también una capitalización de la indemnización por despido en Austria, que tampoco ha dado los resultados que quería dar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también con las crisis de 2008, 2012
y la crisis actual hay que ver cómo resultará, ¿no? Pero se puede ver que en España hubo una movilización muy importante de los propios pensionistas en defensa de un sistema, pero del futuro del sistema, cuando ellos ni tenían tanto interés a defender ese sistema, porque ya aprovechaban la generosidad del sistema, pero que estaban como revirtiendo la solidaridad hacia las generaciones futuras, diciendo, este sistema se puede defender y lo vamos a defender. Y el resultado de todas las mareas pensionistas que hubo en España y todos los estudios que se hicieron alrededor y la presencia mediática y la influencia política que esto tuvo, al final se revirtieron algunas reformas para debilitar aún más ese sistema de reparto. Entonces, yo creo que desde este punto de vista es un caso interesante, ¿no?, de estudiar y para estas ideas de que un sistema de reparto todavía se puede defender en las situaciones actuales. El caso de Europa y España, que quizá Alexander lo conoce mejor, ¿no? En ese sentido, algo que yo siempre creo que es donde hay una trampa en ese cálculo de las tasas de reemplazo, es un elemento que para mí es crucial, yo cuando estuve allá lo vi, ¿no? Que es el tema de la migración, ¿no? Y que en el caso chileno también es un fenómeno que se debería considerar, ¿no? Es decir, efectivamente, la población originaria va envejeciendo y va teniendo menores tasas de natalidad, pero por otro lado tienes un flujo migratorio fuertísimo y que de hecho tienes que estar frenando constantemente y que es un elemento que yo cuando estuve allá también escuché, ¿no? Hay que considerar a la hora de, considerar, de pensar en estas tasas de reparto. Y en el caso chileno eso ni siquiera se menciona, ¿no? Pero creo que es un elemento que había que empezar a considerar cuando se proyecte un futuro sistema. Y siempre es muy tramposo eso, porque la migración implica mano de obra barata, precarizada, informalizada, cuando finalmente es población activa, ¿no? Desde el punto de vista, como decía Raúl, de esta distinción. Entonces, eso por un lado, preguntarle a los dos. Luego, respecto del caso chileno en particular, a mí hay un tema que me parece que no se toma, que hay que darle una vuelta, a mí me interesa darle una vuelta, que es, finalmente el sistema chileno ha hecho, como se dice, ¿no? un sistema forzoso de ahorro, pero ese ahorro ha tenido un propósito claro, ¿no? Que es inyectar capitales a un mercado financiero y en ese sentido a darle vitalidad a un tipo de economía, que es la economía de los mercados financieros asociado a grandes empresas. Luego, yo creo que es el minuto de preguntar, ¿no? Por una pregunta de fondo, ¿no? Incluso en un sistema de capitalización individual, ¿a dónde queremos inyectar esas platas? ¿No? Que es la pregunta que en las lógicas más cooperativistas es una pregunta crucial y que finalmente puede reconfigurar completamente la matriz económica y de desarrollo de un país, ¿no? Entonces, hay casos como algunos que he escuchado, no conozco de fondo, pero casos de Europa donde eso se establece claramente, a dónde van a ir estas platas, ¿no? En el caso nuestro, un mercado financiero de flujo de capitales, pero podrían ir a otra parte incluso, ¿no? Podríamos ponernos de acuerdo y decir, miren, ¿saben qué? Vale, sigamos con este sistema, pero queremos que las platas vayan al fomento de la industria local, nacional, no sé. Lo lamentable es que cuando llegamos, por ejemplo, a esta discusión, que es, por ejemplo, el sistema de pensiones, la jerga económica se vuelve un poco complicada. Y una cuestión en la que yo he insistido bastante tiene que ver con que precisamente de manera a veces un poco solapada, pareciera ser que esa jerga, que ese léxico un poco de las comillas economía se disfraza sus ambiciones políticas, digámoslo así, a través de una suerte de neutralidad epistemológica. O sea, vale decir, pareciera ser que en tanto conformación de un campo de saber, el análisis económico en general no declarara algunos supuestos que arrancan del mundo de la política, ¿ya? Y entonces pareciera ser que el análisis, por ejemplo, tenía aquí el informe Mercer, que ubica a Chile en el ámbito de América Latina como uno de los sistemas de pensiones aventajados respecto de la zona, y uno queda como, bueno, a ver, ¿de qué me están hablando? Porque esto se contrasta con la percepción que uno tiene de la realidad cotidiana. Entonces, esa es una cuestión que a mí me gustaría como poner ahí como sobre la mesa. O sea, ¿qué pasa con la cuestión
epistemológica en la que se asienta todo el análisis económico en sus diferentes vertientes, eh, que pareciera por un lado como querer parecerse como a la ciencia como natural, así, predecir cosas, el mercado se va a comportar, así algo como cuando se predice el clima, ¿ya? Eso por una parte, así, ¿qué pasa con esa conformación del campo mismo? ¿Ya? Teniendo, por ejemplo, en cuenta que, no sé, la crisis del 2018 no fue prevista o no fue, comillas, anunciada por por ningún análisis como preciso, ¿ya? O sea, tengo la impresión que ha habido durante el siglo XX una serie de fracasos en su análisis del comportamiento, de la economía en general y del mercado en particular. Sin embargo, pareciera ser que las bases un poco de los análisis no se han visto como impugnadas. Y el segundo punto, y con esto ya ahí cedo la palabra, tiene que ver con la noción de individuo que hay aquí a la base de muchas de estos constructos como analíticos y de las propuestas. Porque en realidad, sobre todo con lo que decía el Raúl, lo que nos damos cuenta a propósito del tema de la vejez es que efectivamente ciertos miembros de los grupos necesitan ayudas, ¿ya? Que no son autónomos, que no son autosuficientes, ¿ya? Y esa es una cuestión que me parece relevante, toda vez que la célula analítica en la que se construyen estos análisis es un individuo autónomo, ¿ya? Es un individuo que produce, ¿ya? Es un individuo que de alguna manera no necesitaría apoyos, ¿ya? Y por otra parte tenemos la tendencia a creer que esos apoyos solamente se darían a ese nivel, o sea, cuando ya hemos pasado cierta edad, cuando caemos dentro de lo que se llama como la línea de la vejez. Y yo tengo la impresión que no, o sea, que efectivamente requerimos apoyo en todos los momentos de la vida, ¿ya? Y que hay una serie de, como diría Latour, de dispositivos cajanegrizados que permiten que nosotros llevemos a cabo nuestras acciones, que permiten que nosotros seamos efectivamente estos sujetos de rendimiento, estos sujetos productivos. Pero sin embargo, si seguimos pensando que el individuo, ¿ya? En y por sí mismo es la entidad a partir de la cual se construye una movilidad, un flujo económico, yo creo que estamos un poco cediéndole a los análisis económicos un supuesto que no está garantizado. Eso. Lo que dice Jimena sobre el tema del excedente, ese es un concepto muy clave, sobre todo en los análisis de lo que se llama la economía política, ¿eh? En general, excedente, algunos lo llaman superávit, excedente, sería aquella parte de lo que producimos, visto como productos o visto como ingreso, que está un poco más allá de lo que necesitamos para sobrevivir, en un sentido también situado culturalmente, no solo en términos fisiológicos. Y por tanto, uno podría decir que, contraponiendo a veces una cierta definición de la economía como, entre comillas, la ciencia que se preocupa de la relación de la escasez como condición humana existencial de base y permanente, que es la definición de cualquier texto que hoy día están estudiando los estudiantes de economía en muchas partes del mundo. O sea, el problema económico o lo económico surge porque las necesidades son mayores que los medios que tenemos para resolver esas necesidades. Fines ilimitados, necesidades ilimitadas, versus medios limitados que hacen que la sociedad humana y los humanos vivamos permanentemente en una situación de escasez. No me voy a poner ahora a criticar esa porque tiene varios flancos críticos y es una de las definiciones de economía, pero es la definición en la academia convencional que se entrega. Pero hay otra forma de mirar también, otras muchas formas de mirar, pero quiero rescatar una que se me viene a la mente en este minuto,
algo que dice George Bataille. Finalmente, el tema de la economía, más que de la escasez, es qué hace con los excedentes. O sea, hace mucho tiempo ya que producimos mucho excedente. Tal vez en la historia humana total son con esos relojes que se hacen, esos relojes cósmicos, es de los últimos minutos. Pero en la historia más desde la agricultura para adelante es un tema permanente de las sociedades humanas. ¿Qué hacen con el excedente? Y efectivamente, yo creo que tú das digamos, en un centro de la discusión que tiene que ver con la política, con la economía, con la cultura, con la filosofía. ¿Qué hacemos con ese excedente? Y efectivamente, el sistema de capitalización individual permite una cierta, o define una cierta fisiología, una anatomía y una fisiología, ya que estamos... Creo que hay varios médicos acá, ¿no? Una anatomía y una fisiología por donde ese excedente fluye y se usa. Y yo creo que esa es una gran pregunta que justamente por el carácter que tiene el sistema actual de capitalización individual, no puede quedar invisibilizada si pensamos en una transformación o un cambio relativamente significativo de ese sistema. O sea, la pregunta por qué pasa con esa nueva forma que van a tomar la anatomía y fisiología de esos excedentes. Una no respuesta de ese punto me parece que es una respuesta limitada, aun cuando, eso me parece, recuperemos el sentido final de ese excedente que es para dar seguridad. Para dar seguridad, que digamos, que es volver a los orígenes del término. Hoy día esto aparece un poco más cercano a una economía casino, a un excedente que entra en un casino, que a un excedente que se propone, dentro de ciertas incertezas que siempre va a tener el mundo, se propone construir la máxima seguridad posible para aquellos que van a necesitar el aporte, el apoyo en un momento dado de sus vidas, de ciclo vital, como decía Jim, ¿no? Jim. Sí. Entonces, eso me parece un tema, y que en el caso chileno, pero yo no voy a desarrollar esa idea ahora, porque eso sería otro tema, eso va de la mano con una transformación de la matriz productiva chilena. O sea, transformación que puede ser pensada con responsabilidad, como se dice, con gradualidad, con esto, pero que tiene que tener cierto norte de cambio, ¿no? O sea, no podemos seguir siendo las economías neoextractivistas que somos actualmente. Pero ese es otro tema. No me voy a dejar a Alexander que tome el tema de los migrantes, porque me parece súper interesante, pero creo que tiene más que decir. Y yo comparto que efectivamente en los últimos 40 años, efectivamente, pero podría ser que estemos entrando en el apogeo de eso, lo económico, los economistas, presentados como ciencia objetiva, neutral, y que dio orígenes a muchos apelativos despreciativos, los gaffiter, los que no sabían esa ciencia, efectivamente ha predominado en los últimos 30, 40 años en América Latina. O sea, uno puede decir en un sentido más universal, que la economía como ciencia social tuvo la pretensión de una ciencia exacta, de una ciencia objetiva, positiva, y yo creo que ese es el origen final de un concepto sobreutilizado hoy día, que es el concepto de populismo. O sea, todo aquello que no calza con una especie de análisis que tiene fundamentos técnicos y científicos, o que se presenta con esa forma, queda reducido al carácter de una acción populista.
una acción populista que el libro clave, hay un libro clave del año 88, porque hay una tradición populista en la política, que fue el concepto más, más usado, y que presentó a América Latina con una característica de sus sistemas políticos especiales, constituidos sobre todo en las fases de transición o bisagra entre las repúblicas oligárquicas y la emergencia de clases medias, proletarias, que en los años 30, 40 empiezan a romper un poco eso, y que surge una serie de líderes que encabezan eso y movimientos, el peronismo ha sido el ícono, y que una etapa caracterizada por una retórica populista y que habría quedado impregnada en el continente. Pero esa es la tradición política. En economía, finalmente, si bien toma aspectos de eso, es todo aquello que aparece como desordenando al mercado, a los procesos económicos, y surgen una serie de conceptos, precios políticos, o sea, precios que distorsionan los precios libres, etcétera, etcétera. Entonces, esa mirada que condenó a populismo todo aquello que no parecía respaldado por una ciencia, por una ciencia y una técnica y una ingeniería de los procesos que tenían esa base que está en la teoría neoclásica, hay que decir, define el siglo XIX, es el sustrato más fuerte. Y el libro, que yo lo recomiendo porque es interesante, que ahí aparece la primera, es de Domburg, un norteamericano, con Edwards, un chileno que se fue a Estados Unidos, que escriben sobre el populismo en América Latina, analizando dos gobiernos, el de Allende y el de Alan García, el primer gobierno de Alan García, que fue un gobierno keynesiano que expandió mucho la demanda y con ciertas perspectivas nacionalistas. Era otro Alan García que el Alan García más reciente, digamos. Bueno, ahora se suicidó, pero el segundo gobierno de él fue... ese libro establece en la economía digamos, los 10 mandamientos de una política no populista y que define una especie de ciencia exacta. Por ejemplo, el déficit fiscal. El déficit fiscal, que en Keynes había sido un instrumento de política económica en momentos depresivos. Yo puedo tener déficit fiscal y puede ser bueno el déficit fiscal. Bueno, queda condenado y hay una serie de definiciones así estrictas. Entonces, los economistas, hay un chiste a propósito de lo que tú dices, un chiste que más bien, que los economistas hablan, Adán me lo debe haber escuchado ya, creo, esto de, los economistas hablan dos veces, ¿no? Hablan para decir lo que va a pasar, para predecir, y hablan después para decir por qué no ocurrió lo que dijeron que iba a predecir, lo que habían predecido, ¿no? Y lo que es muy cierto, ¿eh? Si uno analiza, afuera del humor, analiza, la mayoría de las veces los economistas explican por qué no ocurrió lo que dijeron que iba a ocurrir. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos entrando también en un proceso en que lo llamado técnico, científico, ¿eh? expresado como ícono en la ciencia económica, está entrando ya hace un tiempo en decadencia. Y se ha logrado mantener también con un cierto cinismo, ¿eh? Porque cada vez que hay crisis, aparece el fantasma keynesiano y los estados tienen que intervenir mucho más allá de lo que han dicho que es correcto intervenir. O si tú analizas la deuda norteamericana, o sea, hechos muy, muy diversos. ¿Eh? Finalmente el mundo no ocurre como ese paradigma señala. No me voy a referir, pero es un tema clave, a la noción de individuo. Solo señalar una cosa que va quizás por un lado distinto al que yo más trabajo, ¿eh? El rol más de lo solidario, los bienes comunes, y cómo eso es clave en el funcionamiento actual de la sociedad. No es que esté, sino que solo que este paradigma más, o esta mirada más que ve lo solidario y lo cooperativo, no solo como ideario, sino que también que hay muchas cosas que las sociedades se reproducen porque siguen habiendo ámbitos de dimensiones de solidaridad y de cooperación. No me voy a referir a eso, solo quiero
señalar una cosa que puede ser interesante para el análisis de finalmente cómo sobreviven las sociedades y sobre todo las sociedades populares o más pobres. Y es que el individuo, y me voy a referir a un plano menos trascendental que el que se señalaba, la manera de entender eso es que hoy día no es el individuo, sino que es la unidad doméstica, la unidad principal del análisis. Finalmente los ingresos son los ingresos de las unidades domésticas. Y por tanto, para tratar de explicarnos cómo se reproduce la sociedad y cómo se reproducen con ingresos tan bajos, tenemos que integrar la idea de que los individuos están situados en unidades domésticas, que van entre 4, 5 a 9 personas, donde está una pensión miserable, pero una pensión de la abuela, donde hay un hermano que hace artesanía y integra ciertas cosas, hay ciertos trabajos temporales y puede haber una de las personas, supongamos el hombre adulto, que tiene un trabajo más o menos estable. Todos podemos cambiar todo. El trabajo del hombre puede ser el inestable, el abuelo puede ser la artesanía, no importa. Pero hay una unidad de ingresos y de consumo que está representada en la unidad doméstica. Esto lo trabaja muy bien, hay un historiador que se llama Immanuel Wallenstein, que le da una perspectiva histórica y que, entre otras cosas, esto ha cumplido un rol también de bajar un poco los salarios, ¿eh? Porque los salarios, si todas las unidades domésticas dependieran de un solo salario, de un trabajador, en el formato más convencional de familia, un hombre adulto que lleva los ingresos y todo el resto vive, la verdad es que los salarios no tendrían que haber sido mayores para que esa familia se reprodujera. Lo que pasa es que hay una cantidad enorme de pequeños ingresos que suman y que es, por ejemplo, lo que explica que Chile haya disminuido tanto sus indicadores de pobreza en la década del 90. No fue tanto porque subieron mucho los salarios, aunque subieron un poco, pasa que nosotros veníamos, fíjense ustedes que el salario promedio del año 70 se recuperó recién en el 92. Estamos hablando de 22 años en que el salario promedio estuvo bajo el salario del año 70. Entonces, la recuperación o mejoramiento de la situación económica de la década del 90, que fue la más importante, desde el año 87-88 al 98, hasta la crisis asiática, se debe fundamentalmente al aumento de ingresos por unidad doméstica, más que por el aumento de los ingresos de cada uno. Eso permite superar las líneas de pobreza que, a propósito de lo que decía Alexander y lo de saber, nosotros tenemos una línea de pobreza que es la misma del año 85. Ahí se define lo que es pobreza y lo que es extrema pobreza. Solo que ahora último, y me parece bien, surgió un concepto de pobreza multidimensional, que integra otros elementos y donde la pobreza aumenta, si mal no recuerdo, casi se duplica, cuando le aplicas y que eso tiene que ver qué tipo de bienes tiene, si tiene acceso a ciertos bienes, a ciertos servicios, qué sé yo, no solo el ingreso. Brevemente sobre el tema de la inmigración, es verdad que según algunas proyecciones, para llegar a un ratio aceptable de pagadores y recibidores de una pensión, por ejemplo, en España, pues se requeriría mucho más inmigración de la que está viniendo ahora, ¿no? Pero aquí, claro, igual voy a decir evidencias, pero aquí nos topamos también con el problema identitario que está exacerbado por la propia crisis que estamos viviendo y que también tiene una dimensión europea, ¿no? Yo creo que desde este punto de vista es un tema extremadamente complejo, pero se cuenta que aunque se pueda considerar que inmigrantes estén entre los
las personas que ingresen menos en la población, ¿no? Yo creo que su aportación sería vital para mantener este ratio de activos y pasivos. Pero yo creo que también, de nuevo, no es uno de los únicos elementos, ¿no? Y yo creo que hay un elemento que no entra mucho en los análisis y es el aumento de la productividad. De aquí unos años o 20 años, si seguimos las pautas que hemos seguido, pues la productividad de las economías, o al menos, bueno, si hablo de la española, debería aumentar, y eso quiere decir que hay unos excedentes, ¿no? que se producen, que se podrían repartir. Entonces ya toda una serie de elementos que no se toman en cuenta, y es verdad que hay que apuntar que la inmigración es uno también, ¿no? Pero aquí, claro, es muy complicado políticamente tener un discurso voluntarista de este punto de vista, ¿no? Que para salvar las pensiones vamos a ser más acogedores, ¿no? Y yo creo que y en el estado en el cual están las cosas, yo creo que es una cosa que no se puede decir, aunque se pueda intentar aplicar una política así, ¿no? Una cosa, Adán, que a propósito de cómo pensar estas ideas referenciales, eh, eh, y voy a tomar más el caso europeo, pero el caso latinoamericano tiene elementos de eso también, de lo que voy a decir, que es una parte de la seguridad social, si uno toma desde la segunda mitad del siglo XIX, y esto lo digo para fortalecer formas posibles de imaginar, ¿eh? Que no apuntan a la negación del Estado, sino a repensar el rol del Estado en un sistema distinto. Bueno, lo que quería decir es que en la segunda mitad del siglo XIX uno podría decir que la seguridad social surge más de la sociedad que del Estado. Todo el sistema de ayudas mutuas, de socorros mutuos, cooperativas, incluso si tomamos la vertiente más elitaria de esto, la caridad, muestra un avance de ciertas maneras de enfrentar la expansión industrial y toda la miseria urbana y la precariedad urbana que se va generando al calor del crecimiento de las ciudades. Uno lo que observa es una emergencia de autocapacidad, de autoorganización, de autosolidaridad de la sociedad civil. Eso se expresa en múltiples organizaciones. Aquí algunos que estamos haciendo historia de eso también se expresa en Chile. Pero eso se da en paralelo a esta transformación que yo señalaba adelante, de Estado liberal a Estado social, un Estado social que va sintiendo y en las élites se va produciendo, pero también en nuevos, la idea de que la democracia, digamos, como valor que se va imponiendo en el sistema culturalmente, no puede excluir a lo social. No es solo un asunto de procedimiento o de elegir autoridades, aunque también hay luchas en ese plano, la lucha por el sufragio, por ejemplo, de ciertos grupos, entre ellos las mujeres. Pero también se va agregando esto de que no hay, la democracia supone incorporar, entre comillas, lo social. Y también va generando un Estado social. Lo que va pasando, para digamos, para plantear la tesis, y eso se puede discutir después, es que en la primera mitad del siglo XX, si uno toma los años 50, en que ya se madura esta idea de Estado bienestar, además promovida por eventos como los derechos económicos y sociales, el año 48, va madurando eso de manera muy diferente entre país y país, no son historias homogéneas. Lo que va significando eso respecto del primer movimiento, más bien desde la sociedad, es que hay dos tipos de transferencia. La primera transferencia es transferir lo solidario, lo social, desde la sociedad al Estado.
el Estado se va configurando como, usando lo que dice un autor, como el monopolizador de la solidaridad social. Y por supuesto eso lleva elementos, lleva temas de financiamiento, impuestos y formas de gasto social que van expresando, que van encarnando. Entonces, hay una primera mutación que va sucediendo lentamente, que es la solidaridad social. Algunos autores le van a llamar la solidaridad larga, porque no es cara a cara, sino que es general, va a pasar de la sociedad al Estado. Y la segunda transformación respecto de ese primer movimiento de la segunda mitad del siglo XIX es que la solidaridad se transfiere de la producción a la distribución, porque esas primeras expresiones de solidaridad tenían mucho que ver también con formas de organizar, o propuestas por lo menos, y algunas expresiones concretas, construir formas de producción más asociativa, más cooperativa. Allí se veía como lo social de la economía. Incluso el primer autor que usa el concepto de economía social, que es Charles Guide, que es el primero que lo mete en la academia, en el mundo, con una cátedra, a principio, habla de economía social refiriéndose a eso. Y a las cooperativas de consumo que también surgían, de trabajo y de consumo. Incluso hay un gran debate a fines del siglo XIX entre los cooperativistas de trabajo y los cooperativistas de consumo. Unos veían el avance del cooperativismo en el consumo, organizarse para compras juntos y para abastecimiento conjunto, y de ahí hacia atrás ir presionando porque también las cosas que se produjeran de forma cooperativa. Y estaban aquellos que hablaban de cooperativa de trabajo como el punto inicial. Entonces, eso para recordar un poco este asociativismo más en el campo de la producción, de cómo se producían los bienes y servicios. La solidaridad que va predominando ligada al estado de bienestar es una solidaridad o una economía social que pone menos acento en crear formas productivas no capitalistas, sino bajo otras formas de relaciones de producción, y lo pone más el acento en distribuir el excedente. Por supuesto, estas cosas no son absolutas y quiere decir que las cooperativas desaparecen, no, pero lo social aparece más ligado a la acción distributiva del Estado como exponente monopolizador de la solidaridad social, y más en el campo distributivo que de alterar las formas productivas. Entonces, para adelante, uno podría pensar en unas formas de reconstruir solidaridad que toman aspectos de la solidaridad general del Estado, pero también piensan cómo esa solidaridad podría robustecerse a nivel de las relaciones intersocietales en la sociedad. Solidaridades que tienen solidaridades cara a cara, pero también tienen redes más expansivas y que incluso pueden abarcar lo global. Lo global. Eso como idea que me parece interesante a pensar. ¿Cuáles pueden ser, ¿no? ¿Cuáles intentos, cuáles experimentos de principios jurídicos donde abordar esta cuestión, ¿no? Porque esta cuestión tenemos el tema de la incorporación laboral, que es la cotización, es un tema, el tema de los principios de derecho, ¿no? Los derechos ciudadanos, derechos universales, en fin, otra principio. Nosotros acá en Chile normalmente se dice, aquí podríamos en algún momento invitar a Baza, Viera o algunos otros de los constitucionalistas que han estado en este debate. Nosotros normalmente en Chile decimos que funcionamos con un principio de Estado subsidiario, aunque en estricto rigor esto no está en la Constitución. En estricto rigor esto no está en la Constitución, hay una descripción que se acerca un poco a esto, y lo que dicen generalmente la gente que ha estudiado esto es que la cultura jurídica, la hermenéutica jurídica del Tribunal Constitucional y de otra instancia ha instalado el principio de Estado subsidiariedad de facto en una Constitución que, a pesar de toda su legitimidad, en estricto rigor no incluye el principio de subsidiariedad de manera explícita. Bueno, ¿qué principios, no? ¿Qué principios jurídicos? ¿Cuáles son las herramientas que desde esa perspectiva puedan ingresarse en este esquema referencial que no es solo económico, ¿no? Y que no es solo tampoco cultural o antropológico, ¿no? ¿Qué herramientas podrían ahí orientar? ¿Ve algo en esa línea?
Sí, bueno, voy a responder la pregunta y también añadir algo al paso de lo que ha dicho Raúl. Yo creo que de momento, al menos desde el punto de vista de los juristas que están explorando principios jurídicos nuevos, se está trabajando bastante de manera reciente sobre el principio de solidaridad. Como principio jurídico que podría dar paso a nuevas formas de entender la seguridad social, ¿no? Aunque siempre el principio de solidaridad siempre ha sido se ha tomado por dado de que hace parte de la seguridad social y que los sistemas de seguridad social tienen que contener o desplegar un principio de solidaridad, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un tema que se está trabajando cada vez más y yo creo que uno de los elementos más de derecho positivo al cual uno se puede acoger es, por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que contiene un capítulo que llama solidaridad, en el cual se puede encontrar toda una serie de derechos, como el derecho a la seguridad social, el derecho al medio ambiente, a medio ambiente saludable, las políticas, ¿cómo decirlo?, la igualdad de género, bueno, hasta cierto punto, pero por ejemplo el derecho a la conciliación entre vida familiar y vida laboral. Entonces, que se están intentando configurar toda una serie de derechos a través de esta idea de solidaridad. También, bueno, se ha trabajado también desde su idea civil, ¿no? Y también la responsabilidad solidaria que puede existir, por ejemplo, entre empresas hacia la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de solidaridad es una de las vías en la cual se está trabajando y yo creo que se puede desarrollar, y para volver a esta idea, también hay unos intentos eh, desde un punto de vista jurídico de reconocer la cláusula de Estado social, ¿no? Aunque como en el propio ejemplo que has dado, a veces puede ser vaciado de sentido, ¿no? Esta cláusula de Estado social con el ejemplo colombiano, ¿no? Pero yo sé que hay todo un debate en Chile entre constitucionalistas para saber si la constitución chilena contiene un principio, una cláusula de Estado social, ¿no? Y yo una de las cosas que yo creo es que aunque no aparece de manera explícita, la Constitución se puede leer sin problema como conteniendo unas obligaciones positivas del Estado de desarrollar sistemas de solidaridad, ¿no? Yo creo que esto sería, desde un punto de vista jurídico, yo creo que no es algo innovador, pero es algo que se está trabajando y este es ese concepto jurídico de solidaridad que impone obligaciones en el Estado. Pero no sería suficiente, y ahí voy al paso de lo que estaba comentando Raúl, ¿no? Esas nuevas redes de solidaridad. Es que se ha analizado en algunos sistemas donde se está desconstruyendo la generosidad del estado de bienestar, y se ha analizado sobre todo, bueno, en materia de pensiones, pero en materia también de desempleo, se ve que en algunos países donde el sistema de protección por desempleo ha perdido en generosidad, se ha visto respondido por la organización de redes de solidaridad complementarias para trabajadores en desempleo que iban a suplementar las prestaciones que uno recibía del Estado. Pero ahí, en países como Suecia, como Holanda también, donde hay este movimiento, se ha podido ver que una fuerza clave detrás de esos movimientos de reconstrucción de solidaridad cuando el Estado se estaba retirando, una fuerza primordial en esos fenómenos son los sindicatos. Y sindicatos y sobre todo en países donde los sindicatos tienen niveles de afiliación mínimos, ¿no? Donde operan no solo al nivel de la empresa, como pasa sobre todo en Chile, pero donde tienen una influencia en sectores y entonces el sindicato como entidad casi política es muy importante también en esos fenómenos y yo creo que esto es un elemento a tener en cuenta en Chile, ¿no? Al nivel cómo se organiza la negociación colectiva, por ejemplo, que es muy descentralizada y donde se ve que los sindicatos son entidades que
tienen sobre todo fuerza jurídica, entre comillas, a nivel de la empresa, sería muy complicado de organizar esto a nivel estatal, ¿no? Y hay otro ejemplo que puede ser interesante también, en necesidades que el Estado no cubre. Y ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Grecia, donde no existía, hasta finales de los 90, principios de los 2000, no había sistemas de formación para los desempleados. Y esto, la necesidad de formación de trabajadores son una de las unas nuevas necesidades sociales que un sistema de seguridad social debería cubrir, según algunas teorías. Porque nos estamos desarrollando en sociedades donde el no tener formación suficiente es un riesgo social. Pues ahí se ha podido ver que delante de la inactividad del Estado, pues los propios sindicatos y los propios empresarios pues constituyeron fondos para los desempleados, que ni eran, digamos, las personas que los sindicatos directamente defienden, no eran sus afiliados, pero o de manera indirecta, ¿no? No trabajadores, pero desempleados. Y aquí se puede ver que hay reorganizaciones de esa solidaridad en absencia del Estado, o cuando el Estado se retira, pero los sindicatos son una fuerza primordial desde este punto de vista, ¿no? Pregunta, en realidad, para quien pueda sentirse con alguna opinión al respecto, pero quizás Raúl va a ser más pertinente a mi pregunta porque tiene que ver con lo que viene, en el fondo como desde tu punto de vista, ¿no? Como ahora lo que se ha concentrado la atención es esto del retiro del 10%, que efectivamente trastoca y de alguna forma abre una grieta, como decía Adán al inicio, de este sistema de pensiones que tenemos, ¿no? Pero lo que yo pienso ahora es como, vale, o sea, que viene con respecto a la reforma del sistema de pensiones, porque la reforma que se está proponiendo obviamente no prevía esto y cómo lo van a tomar como respecto eh, amarrado, no sé, estoy pensando, amarrado al estallido, amarrado a la reforma constitucional, como al plebiscito, ¿cómo lo visualizas tú? Como esta inflexión que aparece con el retiro del 10%, mezclado con un ejecutivo que está súper debilitado. eh, ¿Qué se espera, no? ¿Qué pasos siguen ahí? Es, bueno, yo creo que va a haber dimensiones técnicas, pero sobre todo políticas acá. Yo creo que estamos en un momento que va más allá del tema de las AFP y perdón, del sistema de pensiones, porque creo que el sistema actual y las élites que lo representan están debilitadas y deslegitimadas como para sostener ese mismo sistema, y los grupos, fuerzas que suponen alternativas no son lo suficientemente fuertes tampoco, pero eso lo planteo como un cierto diagnóstico de cierto vacío histórico, donde lo nuevo no tiene la fuerza para lograr consolidar un proceso transicional en varias dimensiones de la sociedad chilena, y lo viejo ha estado más bien en un plano de cesiones, tratando de mantener lo que puede, lo más estructural que pueda mantener llamémoslo, de la vieja sociedad. Entonces estamos en un momento complejo en ese sentido, un terreno fangoso, ¿eh? Un terreno donde no hay algo claro que uno diga la sociedad se está, dentro de pluralidad, se está orientando claramente hacia lo que
en varios escritos de los últimos tiempos en América Latina se ha llamado el post-neoliberalismo, o sea, porque este tema se está planteando en muchos lugares, con distintos énfasis. Yo acabo de escribir un artículo que se llama justamente Arritmias y recovecos del post-neoliberalismo en América Latina, porque estamos en una situación donde no está clara la orientación que predomine. Ahora, en el terreno ya más específico, como en el origen de la seguridad social, una pregunta clave fue, ¿quién financia la seguridad social? O sea, ahí tenemos un primer campo de debate. Y buena parte del sistema de impuestos que empezó a generarse y aumentar en fines del siglo XIX y en el siglo XX en variadas partes del mundo se justificó porque se legitimó que el Estado tenía que cumplir un rol en ese terreno. Pero costó eso. Por ejemplo, los primeros impuestos que se plantearon para sostener seguridad era el impuesto a la propiedad y a la tierra, en algunos países, por ejemplo. Y eso fue resistido por los propietarios de la tierra, o sea, tampoco fue algo fácil. Entonces, ¿quién financia? Y el segundo, ¿cuánto se altera? Porque creo que en el horizonte en que podemos imaginar, el horizonte más cercano a nosotros, es difícil pensar en una eliminación completa de la capitalización individual. Entonces, el punto es cuánto, lo que va un poco con la pregunta que hacía Jimena, ¿cuánto de lo que se le agrega a eso, que está compartido por todos? El movimiento No AFP plantea llegar al 18%. O sea, no hay ningún grupo, ningún movimiento que no plantee de que el 10% era realmente algo que fue como una oferta del día en 1981 para que usted va a tener que pagar apenas el 10% y va a recibir además alrededor del 70% de su ingreso medio. O sea, fue un ofertón. Un ofertón, pero antes en el sistema de reparto, si tú sumabas revisión y sumabas el Sermena, que era el Servicio Nacional, llegabas como al 27% de imposiciones contributivas al sistema. El sistema se financiaba con eso. Entonces, y el punto está en lo que se va a agregar sobre él. Y aquí entramos en un tema cultural, un país que ha vivido bajo una lógica de individuación individualista, le llamo yo, porque creo que los procesos de individuación acompañan la modernidad y son, más allá que uno rescate, y yo los rescato, como grupos humanos que tienen, pero aún ahí también se dan, que son más comunitarios, hay una individuación individualista que puede ser a una individuación solidaria. Entonces, Chile tiene un bajo nivel de confianza, una fuerte tendencia a un individualismo, a una individuación individualista, que fue muy alimentada con el éxito del consumo en la década del 90, pero no entramos ahora en qué cosas cambiaron con o qué cosas mostró, y justamente es la integración, uno de los elementos. Yo tengo desarrollado ahí 5 elementos que me parecen los claves, pero uno de ellos es el rol integrador que dejó de cumplir el consumo. El consumo empezó a cumplir un rol integrador, culturalmente integrador, pero la desigualdad sigue igual, pero cultural, sobre todo en la década del 90, hasta principios del 2000, y eso empieza a deteriorarse en el último tiempo, en los últimos 10 años más o menos. Entonces, pero heredamos algo cultural y con grados de confianza bajo. La generación de una parte solidaria, estrictamente solidaria, un fondo común, enfrenta esos problemas. Enfrenta ese problema porque de una legitimidad que tiene que ser trabajada. Yo creo que es una disputa cultural ahí que está
abierta hoy día, ¿no? Sí, eso que se va a agregar como contributivo solamente aumenta las capitalizaciones individuales, que sería una afirmación del sistema, o al menos relativamente fortalece la parte común, ¿no? Entonces, ¿quién financia? Porque esa parte común además es ¿quién financia esa parte adicional al 10% actual? La financia el Estado, la financia directamente las personas, la financian los empleadores. Y ahí yo creo que hay que conocer, cosa que ha sido bastante enmascarada o bastante cubierta, los sistemas bastante más diversos de lo que pensamos en el concierto internacional. O sea, hay que saber eso, el debate que tenemos que dar respecto de eso, que tenemos que dar todos, en tanto como ciudadanos, digamos, es que tenemos que conocer más esos sistemas. Yo creo que el tema quién financia y cómo se entiende y cómo lo conectamos con el tema del uso de eso, que respete el carácter fundamental de seguridad, pero que a su vez sabemos que es dinero que puede también usarse para otros fines. Por ejemplo, yo estoy en términos de cambio de matriz productiva. Una de las cosas que uno podría proponer como sector de la economía, sector del aparato productivo nuestro, que no sé, puede representar un 4%, un 3%, pero hay muchas cosas, ideas que uno puede agregar, es ciudades adaptadas a un cambio demográfico importante, que es la existencia de mucho más. Eso significa equipamientos, infraestructura, forma donde esos mismos sujetos pueden participar, pueden contribuir también, esos sujetos viejos, digamos. Entonces también ahí uno podría pensar por qué una parte de ese excedente no se usa también como parte del sector. Así como uno podría pensar por qué no fortalecer, y hay ejemplos, no estoy inventando de la nada, una parte de nuestra matriz productiva, o sea, eso significa tipos de trabajo, tipos de competencia, tipos de educación, que se dediquen a la regeneración ecológica o restauración ecológica, ¿no? O sea, hay mucha degradación, mucha degradación. Bueno, una parte del sistema económico, o sea, nosotros como talentos humanos, medios, instrumentos, pueden estar dedicados a mejorar cosas que se han degradado en el tiempo y que requieren... O sea, a eso me refiero con cambio de matriz productiva, no solo una cosa muy genérica. O sea, uno podemos pensar, ustedes podrían hacer el siguiente ejercicio. Pensemos en zonas de la región metropolitana. O en comunas, o en pueblos, o en regiones, cualquiera sea el territorio. ¿Cuáles son los problemas principales que tenemos en términos de cierta base material atendible que deberíamos tener? ¿Cuáles son los déficits? Bueno, son estos. ¿Hay alguna de esas cosas que podríamos producir nosotros como región, como zona de la región metropolitana? Y eso podría crear matrices productivas locales que se adaptan un poco a ciertas necesidades de la localidad. Estoy dando ejemplos, cosas para los viejos, sector productivo, restauración ecológica o regeneración ecológica. Sistemas locales que piensan un poco más, no solo en exportar algo, sino que qué necesidades hay acá. Por ejemplo, a lo mejor es bueno tener, para poner algo... nosotros no poseíamos ni una mascarilla, ni una, no sabíamos, no teníamos. Entiendo que no había ninguna fábrica de mascarillas en Chile, de estas que se ponen. Bueno, a lo mejor es bueno que haya, que hagamos, pero estoy dándolo como ejemplo, ¿no habrá algunas cosas que podemos producir acá? O sea, la pregunta que se hicieron los desarrollistas en los años 30, 40. Pero que podríamos decir, pero ahora lo vamos a hacer más descentralizadamente, vamos a considerar lo ecológico también, y vamos a considerar, a propósito de la pregunta que hacía Jim, que no solo los técnicos saben de esto. El secreto de los técnicos. Los técnicos llevan el desarrollo a la población solo puede ser en el mejor de los casos beneficiaria, ¿no? Las poblaciones también pueden participar, que es lo que pasa.
Bueno, esto a propósito de la pregunta más específica que hiciste tú, como veo yo. Veo que estamos en un terreno un poco fangoso, donde lo nuevo todavía no tiene la solidez para imponerse, y con eso considero también los sujetos que están detrás de eso, incapaces de imponer cosas. Creo que al movimiento de resistencia social, por ponerle un nombre, le falta una cosa más programática, abierta. No estoy hablando de programa, por eso que no hablo de ideas referenciales, no hablo de modelos, porque además hoy día hablar de modelos hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero sí pienso que hay muchas cosas, y hay que saber leer lo que pasa. Me gusta mucho un sociólogo, Boaventura dos Santos, que habla de la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Con las emergencias nos dicen, sepan mirar lo que está emergiendo, que a veces se nos pasa por el lado. Cosas. Pero también sepamos leer sociología de la ausencia, sepamos leer aquello que ya está, y no lo hemos sabido ver. Entonces, yo creo que en lo programático también hay que saber ver, por ejemplo, todo lo que ha pasado con la alimentación, con el abastecimiento en este tiempo. Podríamos sacar algunas conclusiones acerca de redes de abastecimiento que ratifiquen la importancia de la pequeña economía familiar, de la economía campesina, de la agroecología, por ejemplo. O sea, hay cosas que hay que saber leer y proyectarlas. Volvemos a dar las gracias a nuestros dos invitados de esta sesión especial. Un gusto de haber estado acá y un gusto de conocer a Alexandria. Igualmente, un placer de conoceros todos también, poder participar en esta discusión, que para mí también es muy interesante en el sentido que, bueno, como jurista tenemos un frente bastante cerrado, ¿no?, de pensamiento. Desde este punto de vista es siempre interesante poder confrontar con otras perspectivas.